Ok, entonces ya, vamos a empezar la segunda parte, bueno, está esperando a empezar la grabación. Sí, ahí compártense toda la información, pónganse ahí sus links y esas sus perfiles para que los sigan y todo. Ya, bueno, yo también voy a poner el mío, bueno, yo creo que todos me siguen, pero igual voy a poner el mío por si acaso. Ok, entonces, esta pregunta dice lo siguiente, bueno, antes de eso, es una pregunta del año 2015 y, a ver, voy a cambiar el color, así con el mismo, ya. En una pregunta del año 2015 es la pregunta 51, ¿ya? Y dice lo siguiente: sean L y M dos rectas en el plano cartesiano, tales que M tiene pendiente 1 y pasa por el origen. L es una recta que tiene pendiente 0 y es distinta al eje X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, una cosa que yo siempre hago acá es siempre subrayar qué es lo que preguntan, porque a veces preguntan por cuál es falsa, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y entre el apuro de toda la prueba uno llega y responde. Entonces, antes de empezar a mirar la alternativa, hagamos un dibujo, ya un esquema. Entonces, sería este eje Y, este eje X. Nos dice que M es una recta que tiene pendiente 1, ¿ya? Y pasa por el origen. Así que M es la recta igual a X, ¿sí? Tiene pendiente 1 y pasa por el origen, ¿ya? Así que sería algo así. ¿Ya? Sería la recta M de ecuación Y igual a X, ¿sí? Pendiente 1 y pasa por el origen, o sea, el intercepto vale 0, ¿ya? Y L es una recta que tiene pendiente 0, y como tiene pendiente 0, es una recta horizontal, ¿ya? Que la pendiente te dice la inclinación, ¿ya? Entonces, si tiene pendiente 0, es así acostadita, horizontal, ¿ya? Y además dice que es distinta al eje X, así que aquí voy a usar otro color para dibujar la posible recta L. Entonces acá, podría ser así, la recta L, ¿cierto? Horizontal y paralela al eje X, que tiene pendiente 0. Se podría hacer así, o podría, por ejemplo, estar acá abajo también, ¿sí? No hay problema. Podrían ser cualquiera de las dos, ¿ya? La cosa es que como es una recta horizontal, la ecuación sería y igual a una constante. ¿Ok? Ok, entonces ahora, con esto en mente, ya vamos a empezar a analizar cada una de ellas. ¿Sabes cuándo la recta es paralela al eje Y? Ah, la recta es paralela al eje Y cuando es vertical, ¿sí? Y en ese caso, la pendiente decimos que es pendiente infinita, ¿ya? Que sería, la voy a dejar acá, pero no es parte del problema, ¿ok? Pero la voy a dibujar de esta forma. Y la voy a borrar. ¿Qué color? Vamos a usar amarillo. Sería de esta forma, ¿ya? Y sería de pendiente infinito, ¿ya? Sería así, como está en amarillo. Lo voy a borrar. No se borra. Ahí. Entonces ahora partamos. Dice, L es paralela al eje X. Sí, ¿no? De hecho, la construimos así, como tiene pendiente 0 y horizontal. Y como horizontal, entonces, es paralela al eje X. Así que sí es la 1. ¿Ya? L puede intersectar a M en el... aquí está la palabra clave, puede intersectar a M en el tercer cuadrante. Bueno, ¿cuáles son los cuadrantes? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. ¿Sí? Bueno, la pregunta dice si es que se puede intersectar o no L con M en el tercer cuadrante. La respuesta es sí, sí, porque si L está acá abajo, ¿cierto? Está abajo del eje X, como muestra aquí, si está abajo del eje X, se intersecta acá, ¿sí? Y eso está en el tercer cuadrante, ¿ya? Así que puede hacerlo. Ya no significa que siempre lo haga, pero como aquí dice puede hacerlo, entonces sí, ¿sí? Porque si está abajo del eje X, la intersecta. Así que la 2 también es. Después dice la 3. Si L pasa por el punto 0,4, ya, o sea, por ejemplo acá, es el punto 0,4, ¿ya? Entonces ambas rectas se intersectan en el punto, es el punto de intersección, 4, 4, ¿ya? A ver, entonces si L pasa por el punto 0,4, ¿ya? Significa que esa es la recta de ecuación Y igual a 4, ¿ya? Porque como es una recta horizontal, todos los puntos que pertenezcan a esta recta horizontal van a tener el mismo valor de Y, ¿sí? Porque están en el mismo nivel, en el mismo Y. Así que la ecuación de la recta es Y igual a 4. ¿Ya? Entonces, si intersectamos Y igual a 4 con la recta M, que es de ecuación Y igual a X, ¿ya? Entonces intersectamos L con M, ¿ya? Este simbolito es de intersección, ¿ya? Sería, bueno, nos quedaría Y igual a 4 e Y igual a X, ¿ya? O sea, bueno, X igual a 4, ¿ya?
El punto entonces sería 4,4. Entonces esto también es verdadera. Así que sería este punto que está acá. ¿Sí? Que sería el que tiene un y igual a 4, ¿ya? Porque está en el nivel y igual a 4, porque pasa por el punto 0,4 y es una recta horizontal, es decir, con y constante. Y al intersectar a la recta M, que es de ecuación y igual a x, entonces x también tiene que valer 4. ¿Ya? Así que son las tres. Es la letra E. ¿Alguna consulta? Súper. Así que ahora nos vamos a hacer un pequeño break para no morir haciendo tantas preguntas. Les voy a compartir el documento original en blanco y el documento con todo lo que tengo escrito, ya, aparte del video. Ya. Bueno, habían preguntado si es que podría compartir el documento para imprimirlo. ¿Te refieres al compartirlo antes para que lo tengan impreso para la clase, no? Ya, sí lo puedo hacer, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Sí, bueno, como es la primera vez, hay hartas cosas que se pueden arreglar, pero sí lo voy a hacer. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? No necesariamente de matemática o de lo que estamos haciendo ahora, antes de continuar. Porque esta es la Yo. segunda sección. Tercera Yo sección. tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, Sí, creo te que sí. escuchas. Ya. Tengo una pregunta que me confunde mucho porque los profes se contradicen entre sí. Ya es como un problema muy grande que tengo y es muy simple. Cuando yo tengo un número P, ya, que es negativo, que es menor que cero, y eso está elevado a 2 y a la vez está en una raíz. ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Es como, esa es mi Es pregunta, positivo. porque mi profe del colegio me dijo, no, tenéis que sacar la potencia con la raíz, aunque sea negativo, y queda con el signo negativo, porque si P, va a quedar P, po. Voy a escribir acá Eh, abajo. pero mi profe del preu me dijo, no, porque si es negativo y está elevado a 2, va a ser positivo siempre, porque cualquier número elevado a 2 va a ser positivo. O sea, a ver, no sé si entendí la pregunta, pero si el número P es negativo, P cuadrado va a ser positivo. ¿Sí? O de hecho, mayor o igual que cero, ¿sí? No negativo, siempre. Independiente si P es positivo o negativo. Ya siempre va a ser mayor o igual a cero. Si a eso le sacas raíz, eso va a ser la raíz de un número al cuadrado, siempre es el valor absoluto del número. ¿Ok? Entonces la respuesta de la raíz siempre es positiva. Siempre, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, menos 3 al cuadrado en raíz, eso es igual a 3. ¿Ok? Sí, y tengo otra duda que también estaba viendo como estas clases que hay online y alguien, un profe de YouTube me dijo que cuando esté algo encerrado en una ecuación dentro de un valor absoluto, tienes que fijarte si es que ese valor es negativo o no, ¿cachai? Pero porque es que fue súper confuso porque según yo el valor absoluto de siempre va a ser positivo. Pero esa es mi Claro, pregunta, si siempre se cumple eso, porque me dijo tienes que tener cuidado si es que esa ecuación da negativo, si te la dice el ejercicio y si es negativo, va a quedar negativo. Entonces eso me quedó súper confundido. a ver, sí, a ver. Yo creo que lo que se refería era, por ejemplo, no sé si tinca hacerlo al final, para no mezclarlo con esto. Ya, bueno, ¿Sí? Ya al final, cuando terminemos, ahí apago la cámara y va a subir solamente de geometría. Y así, mira, al final resolvemos todas esas preguntas, ya de por qué el elevado no luna la raíz y todo, ya sí lo vamos a hacer, ya, pero hagámoslo al final para no mezclar todo. Ya, así que terminamos esto, apago la grabación y resolvemos esas dudas, ¿ok? ¿Les parece, no? O, a ver, voy a esperar que alguien diga sí. Ya, súper. Ya, entonces, acuérdense al final de preguntar, ¿ya? Porque la vamos a resolver. Ya, entonces, pregunta 41 del año 2018. Dice, considere el triángulo ABC, donde dos de sus vértices son A menos 1,2 y B menos 3,6.
Si a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y, y está a la misma distancia del origen que se encuentra A, ¿cuál de las siguientes coordenadas podrían corresponder a la imagen del punto B? ¿Okay? Vamos a hacer de nuevo un esquema. Bueno, algo que no mencioné hasta ahora, creo que lo mencioné en otros videos, pero si lo han visto, es que la gracia de la geometría analítica es que no se necesitan dibujos para poder hacer las cosas. ¿Okay? Ahora, que no se necesiten no significa que no se pueden hacer. Y de hecho, ayuda muchísimo a hacer el dibujo, ¿ya? Porque te aclara muchísimo la situación. Así que por eso vamos a hacerlo acá. Entonces, primero vamos a colocar el punto menos 1,2, que sería, bueno, hasta acá. 1, 2. Ah, bueno, no, para 2 para arriba, excepto 2. Sí, 2. Entonces, el punto A estaría acá. ¿Sí? Ahora, el punto B, que es el punto menos 3, 6, sería, bueno, menos 3 estaría acá. Y 6, bueno, aquí vamos a modificar la escala y vamos a suponer que está acá, ¿ya? Porque nos quedaría corto el dibujo. Entonces, sería así. Sería B. Y este sería A. Súper. Dice después al triángulo, bueno, al triángulo da lo mismo, no nos dan C, así que de hecho no nos preguntan nada sobre C, así que no hay que ni usarlo. Así que da lo mismo si es un triángulo. Entonces dice, se le aplica una traslación, de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas, o sea, queda sobre el eje Y, ¿ya? Así que, si la traslación, que es un vector, ¿cierto? El vector traslación, le llamamos U, B, ¿ya? Que sería el vector traslación que vamos a necesitar determinar, ¿ya? Pero le estamos llamando para poder calcularlo. Si es el vector traslación, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que el punto menos 1,2, al aplicarle este vector traslación, que es el punto U, B, dice que la imagen de eso pertenece al eje de las ordenadas, ¿ya? Y pertenecer al eje de las ordenadas significa que el x vale 0, ¿sí? Porque quedaría sobre el eje Y, así que la coordenada x vale 0. Así que aquí quedaría 0, y, ¿sí? Esa es la información que nos da. ¿Sí? Ok, entonces, y además dice que está a la misma distancia del origen que se encuentra A. Ok, entonces nos dicen que la distancia que hay entre 0, y al origen es la misma que la distancia que hay entre A y el origen, ¿no? Que o de acá. Ahora le puse O es 0, pero bueno, lo voy a hacer consistente mejor con lo que escribo. Sería al origen. Este sería el origen. Ok, entonces tendríamos ese sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo se suman vectores? Ya con respecto a la ecuación 1. Vamos a llamar 1, esto lo voy a llamar 2. ¿Cómo se suman ecuaciones? ¿Cómo se suman ecuaciones? ¿Cómo se suman vectores? Los vectores se suman sumando componente a componente, ¿sí? Entonces, en la izquierda tendríamos, la primera componente sería menos 1 más u, ¿cierto? Menos 1 más u, y 2 más b, ¿sí? Sumando las segundas componentes. 2 más b, igual a 0, y, ¿ya? ¿Y cuando dos vectores son iguales? Cuando son iguales componente a componente, ¿sí? O sea que la primera coordenada es igual a la primera, y la segunda coordenada es igual a la segunda, ¿sí? Entonces nos quedaría, por un lado, menos 1 más u igual a 0 para la primera coordenada, esa es la primera coordenada, y la segunda coordenada sería, bueno, 2b es igual a y, que sería la segunda coordenada. ¿Sí? De la primera ecuación nos quedaría al tiro que u vale 1, ¿cierto? Porque nos quedaría menos 1 más u igual a 0, por lo tanto u es igual a 1. ¿Ya? Y bueno, de la segunda ecuación no podemos decir nada más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no, me estoy poniendo a calcular como loco nomás sin preocuparme de la pregunta. Nos están preguntando sobre las coordenadas de B, ¿sí? ¿Cuáles coordenadas podrían corresponder a la imagen del punto B, ¿ok? Entonces, para poder conocer la imagen del punto B, hay que conocer cuál es el vector de traslación, ¿sí? Porque al aplicarle el vector de traslación al punto B, ahí podemos obtener su imagen, ¿ya? Y por eso estoy queriendo calcular acá cuánto mide, cuáles son las coordenadas del punto U, B, ¿ok? Ya tenemos la primera coordenada, ¿sí? Que vale u igual a 1. Será lo que hay que hacer es calcular cuánto mide b, ¿sí? ¿Cuánto mide b? Si calculamos b, entonces podemos sumárselo perdón, si encontramos v, podemos sumárselo al punto b y ahí encontrar su imagen, ¿ok? ¿Cómo podemos calcular entonces cuánto mide, cuál es el valor de v? ¿Sí? La segunda componente del vector traslación.
habría que utilizar la segunda ecuación, la ecuación 2, ¿sí? Porque no la hemos utilizado. Entonces, en la ecuación 2, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la distancia que hay entre el punto imagen, que sería, que vimos acá, ¿cierto? La distancia del origen de A y su imagen es la misma. Entonces nos quedaría, ¿cuál sería el lado izquierdo de la ecuación 2? Sería C, la raíz, primero, ¿cierto? Que es distancia, la raíz de 0, perdón, la raíz de la diferencia, del cuadrado de la diferencia de las coordenadas. Entonces sería, la primera sería 0 menos 0 al cuadrado. La segunda sería y menos 0 al cuadrado. Es en raíz, ¿cierto? Y en la derecha nos quedaría, bueno, el punto A, sabemos sus coordenadas, ¿cierto? Que es, bueno, lo voy a escribir acá mejor. La distancia sería entre el punto menos 1,2, que son las coordenadas del punto A, que está acá en el enunciado, y al 0, 0, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Sería la raíz de qué? Sería menos 1, ¿cierto? Menos 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado. Y bueno, aquí calculamos esto. Menos 1 menos 0 es menos 1, y eso al cuadrado nos quedaría 1, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1. Y la segunda sería 2 menos 0 es 2, y 2 al cuadrado vale 4. Así que nos quedaría raíz de 1 más 4, que es raíz de 5. ¿Sí? Así que, bueno, no, a la derecha nos quedó raíz de 5. A la izquierda, ¿qué tenemos? 0 menos 0 es 0, y 0 al cuadrado vale 0. ¿Ya? Y al otro lado nos quedaría y menos 0, es y, y al cuadrado nos quedaría y al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos quedaría raíz de y al cuadrado igual a raíz de 5. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Hasta acá? Y aquí, bueno, aquí de hecho de nuevo aparece lo que habían preguntado, ¿sí? Porque acá, de nuevo, la raíz de algo al cuadrado siempre es el valor absoluto de ese algo. ¿Ok? Entonces a la izquierda nos quedaría raíz de y, perdón, valor absoluto de y igual a la raíz de 5. Y por lo tanto, y tiene dos valores posibles. Puede ser más raíz de 5 o menos raíz de 5. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el valor absoluto de más raíz de 5? Raíz de 5. ¿Sí? Siempre es positivo. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos raíz de 5? Raíz de 5 con signo positivo. ¿Ya? Valor absoluto siempre es positivo. O 0. Dependiendo si es 0. ¿Ya? Ok. ¿Y por qué? Yo había tratado de hacer este ejercicio, pero me pierde la información. No sé si volver a hacerlo. Ya, sí, sí lo puedo volver a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí. Y vamos a volver a esquematizar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así. Entonces, coloquemos el punto A. El punto A estaría en menos 1, ¿cierto? O más 2. Sería este punto, ¿cierto? A. Y el punto B tiene coordenadas menos 3, 6. Entonces sería menos 2, menos 3. Y bueno, menos 6 estaría como por acá. O sea, perdón, 6 estaría como por acá, ¿cierto? Entonces sería así. Entonces B estaría acá. Sí. Esa es la primera información, A y B. Después nos dicen que A lo trasladamos y dice que queda, ¿dónde dice? Acá. Y dice, el punto imagen pertenece al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y. ¿Ya? O sea que la traslación que se hace lo deja acá, o lo mueve para acá, no sabemos todavía, pero lo deja acá, sobre el eje Y, en algún lado. ¿Ya? Aún no conocemos cuál es, pero esa es la traslación que se hace. ¿Ya? Y a ese vector traslación le hemos llamado U, B, ¿ya? Que es el vector traslación, que es el que aparece aquí. ¿Ya? Lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo acá es encontrar ese vector traslación con la información que nos dan para poder encontrar la imagen del vector B, que es la que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, utilizando la ecuación 1, lo que pudimos hacer acá fue determinar cuánto vale U. ¿Sí? ¿Cuánto vale U? Que vale 1 en este caso. ¿Ya? Y para encontrar cuánto vale V, ¿ya? Que aún no lo calculamos, ¿ya? Pero cuánto vale V, vamos a utilizar la ecuación 2. Bueno, que eso fue lo que hicimos acá. ¿Ya? Y con eso obtuvimos que Y vale más menos raíz de 5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos obtener V? Que es lo que queríamos obtener originalmente, ¿cierto? Que está en esta segunda ecuación. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría 2 más B
igual a más menos raíz de 5. ¿Sí? Que esos fueron los valores que encontramos para y. ¿Ya? Ay, ¿por qué se...? Ah, está, aquí cambié de lápiz, por eso es distinto. Ya. Entonces, B sería más menos raíz de 5 y todo eso menos 2, ¿cierto? Al restar por menos 2. Entonces, B vale eso. Más menos raíz de 5 menos 2. O sea, tiene dos valores posibles. Y por eso en el enunciado nos preguntan cuáles podrían ser las opciones correctas, porque hay más de una. ¿Ok? ¿Cómo saqué la primera ecuación? La ecuación 1. A eso te refieres, ¿no? ¿La ecuación 1 o a la ecuación primera que está acá? La 1. Ah, ya, ok. La ecuación 1, eso es de establecer la relación que te da la traslación, ¿ya? Si el vector traslación yo le llamo u, b, entonces al aplicar esa traslación a un punto, corresponde a sumarle esas coordenadas a ese punto. ¿Sí? Entonces sería el vector A más el vector traslación, nos queda el vector imagen de A. Imagen de A. ¿Sí? Esa es la definición de traslación. Ya cuando tienes un vector, para trasladar otro, se lo sumas. ¿Ya? Y bueno, estamos casi listos. ¿Ya? ¿Por qué estamos casi listos? ¿Por qué? Porque hay que calcular. Ay, aquí no me queda espacio, voy a ver si puedo bajar. Bueno, aquí vamos a continuar aquí. Ok, entonces lo que nos basta entonces es encontrar, como dice acá, la imagen de B, ¿ok? A través de esa traslación. Entonces sería el vector B más la traslación, y eso nos va a dar su imagen, ¿ya? Entonces B tiene coordenadas menos 3,6, como vimos en el enunciado, acá arriba, y nosotros vimos que el vector traslación tiene dos opciones, ¿ya? Pero para U, que es la primera coordenada, U vale 1, así que nos quedaría 1 acá. Y B tiene dos valores posibles que se lo vamos a colocar igual acá, más o menos raíz de 5, y todo eso menos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, para sumar vectores hay que sumar componentes, entonces nos quedaría menos 3 más 1, menos 2, sería la primera componente, y la segunda componente sería 6 más menos raíz de 5 menos 2. ¿Ya? Entonces la primera nos queda igual, menos 2, y ahora sumamos, sería 6 menos 2 sería 4, 4 más menos raíz de 5, esas son las dos opciones. ¿Sí? Y bueno, entonces hay que buscar, sería, la primera componente es menos 2, así que esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Bueno, de hecho ni siquiera voy a calcular la segunda, ¿ya? Con este tiro calculamos, veíamos que la alternativa correcta es la D. ¿Ok? ¿Encuentras que el ejercicio está muy difícil o sé yo? Sí, este ejercicio no es fácil. Y de hecho, apareció en la PSU, así que yo creo que fue uno de los más difíciles de este año. No es para nada fácil. De hecho, es súper largo. ¿Sí? Tiene un problema que inventé yo. De hecho, lo saqué del mismo facsímil. Ah, cierto, puede ser una pregunta piloto, tienes toda la razón. Puede ser piloto. ¿Se imaginan que entra esto? ¿Alguna consulta? Ah, bueno, hablando de piloto, yo me acuerdo que cuando yo di la PSU, como en agosto de ese mismo año, fui a dar unas pruebas experimentales de la PSU, que eran oficiales, ¿cachai? Que citaban como, elegían creo que al azar, como personas de distintos colegios y los citaban a dar a pruebas experimentales como para testear las preguntas. Yo creo que di ciencias solamente, o ciencias y matemáticas, algo así. No sé si lo habrán hecho este año. Ya, pero es decir, bueno, sí, claro, en septiembre, yo creo que fue en agosto, algo así, bueno, digo agosto, no sé cuándo habrá sido, pero puede haber sido septiembre. ¿Qué iba a decir? Pero yo la encontré súper, pero súper, pero súper difícil, eran terrible, terrible pero las preguntas, eran muy complicadas. No eran como los facsímiles ni como las pruebas reales. Entonces yo cuando fui, bueno, yo creo que quizás eso también me ayudó a estudiar más, porque cuando fui fue como, ¡ah! Es muy difícil, así que me preocupé y estudié más. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿no? Ok. La última pregunta.
Bueno, esperen. Si se fijan acá, antes de pasar, yo a esta pregunta le puse que era de transformaciones isométricas, pero si se fijan, utilizamos geometría analítica, ¿ya? Y de hecho, ese es un comentario que les quería hacer, que, a ver si lo escribí aquí abajo. Aquí está, abajo le puse esta observación. Le voy a marcar aquí donde está cada... Ahí. Ay, me dejó. ¿Ya? La observación es que en la prueba del 2021 y también anteriores, si se fijan, por ejemplo, la del 2018, las preguntas de rotaciones o en general transformaciones isométricas estaban combinadas con geometría analítica, ¿ya? Y antes de eso, en preguntas en pruebas anteriores, por ejemplo, si miran la del 2012 o 2011, no sé, más antiguas, las preguntas de transformaciones isométricas tendían a ser más como con figuritas, así como te mostraban una figura y te preguntaban, ¿cuál de las siguientes puede ser una rotación en tanto? Ya, y era como de mirar. Pero últimamente la tendencia está, por lo menos hasta el año pasado y en los facsímiles anteriores, no voy a decir que esto vaya a ocurrir también, pero puede ocurrir porque ya hay precedentes de eso, es que las preguntas ya no son como de figuritas y de mirar, sino que están combinadas con geometría analítica, así como hay que calcular cosas, en este caso, de hecho era bastante difícil, pues teníamos la traslación, pero había que calcular la distancia y todo. Y de hecho acá esta pregunta que es de 2015, también tiene esta característica, que si bien es de una rotación, hay que utilizar ecuación de recta, así que está todo combinado. Sí, geometría analítica es describir la geometría a través de ecuaciones. Sí, ecuación de rectas, distancia y esas cosas. Ok, estamos listos para la última pregunta, ¿no? Sí, ya, porque hemos tocado como 1 hora y media, ya, así que esta va a ser el último. Ok, la pregunta 6 dice, el punto B 5,4 se rota en torno al punto 1,1 en 90 grados de sentido antihorario, obteniéndose el punto B'. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'? ¿Ya? Entonces, de nuevo, podemos olvidarnos de que hay una geometría detrás y solamente usar ecuaciones, pero hacer el esquema ayuda, pero absolutamente. Así que vamos a hacer de nuevo un dibujo. Y, S, X. Entonces hay que ubicar el punto 5,4. 1, 2, 3, 4, 5, el 4. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces acá, a ver, ¿dónde quedaría el punto? Estaría acá. Ahí, ya. Y además dice que se rota en torno al punto 1, 1, o sea que el que está acá, es el punto A, ¿ya? Bueno, de hecho, voy a borrarlo porque vamos a necesitar eso. Ay, no, borré todo. ¿Dónde que utilice acá? Este. Y, yo quería colocar aquí 4. ¿Ya? Está 4, ya. Y dice se rota en 90 grados, o sea, bueno, si colocamos aquí la recta para hacer la rotación, bueno, quedaría hacia acá, ¿cierto? 90 grados acá. Y sería como, más, quedaría como ahí más o menos, ¿cierto? Ese sería como el punto, bueno, si se ve, ese sería B', ¿cierto? Más o menos, así como dibujísticamente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'? Bueno, ese de ahí es el punto A. Entonces nos están preguntando por la recta, voy a utilizar la recta que pasa por B y por A. O sea, sería esta recta que está acá, ¿sí? La recta que pasa por B y A. O sea, B' y A, perdón. B' y A. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ¿de qué forma se pueden calcular ecuaciones de recta? Por ejemplo, teniendo los dos puntos. Si tenemos los dos puntos, calculamos la pendiente y el intercepto. Es una forma. Otra forma de calcular ecuaciones de recta es con la pendiente y un punto. ¿Sí? De hecho, eso es más o menos lo que vamos a hacer, ¿ya? Porque podríamos intentar calcular cuánto es el punto B' con la rotación, pero en verdad es como complicado, o sea, dibujísticamente ya lo hicimos, pero calcularlo de forma analítica, es decir, con ecuaciones, puede ser complicado, ¿ya? Entonces, lo que yo les digo acá es que no es necesario conocer el punto B' para poder calcular la ecuación de la recta que pasa por B' y A. ¿Y eso por qué? Hagamos el análisis del dibujo. Si se fijan, la ecuación de la recta que nos están preguntando, ya que vamos a llamarle recta L, esa recta es, como vimos acá, perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B, ya que le vamos a llamar M.
¿sí? Tienen que ser perpendicular porque el ángulo de rotación es 90 grados. Así que este ángulo de aquí hasta aquí mide 90. ¿Ya? Porque eso es bueno, porque como el ángulo entre las rectas mide L, nosotros tenemos una relación para eso. El producto de las pendientes de rectas perpendiculares es -1. ¿Ya? Entonces, sabiendo una pendiente, vamos a poder calcular la otra. ¿Ya? Entonces, la recta M, la recta que pasa por A y B, ¿ya? Que pasa por A y B, le llamamos M. ¿Sí? Y bueno, calculemos la pendiente. La pendiente sería, vamos a llamarle M1. Sería, bueno, aquí voy a colocar las coordenadas. El B era, ¿cuánto era? 5,4. Y el punto A era 1,1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Sería delta I partido en delta X, ¿cierto? Entonces, el delta Y es 4 menos 1 partido en 5 menos 1. 4 menos 1 vale 3, 5 menos 1 vale 4. ¿Ya? Y ahora hay que calcular entonces cuánto... Ah, bueno, no. De hecho, cuando yo lo hice eso, calculé el intercepto y estaría bien, ¿ya? Pero, para calcular cuál es la pendiente de la recta L, no es necesario conocer el intercepto, ¿sí? Solamente necesitamos conocer la pendiente, ¿ya? Como L es una recta perpendicular a M, si L tiene pendiente M2, entonces M1 por M2 vale -1. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre las pendientes de rectas perpendiculares. El producto entre ellas es -1. ¿Ya? Bueno, y acá reemplazamos. M1 vale 3 cuartos, así que aquí nos quedaría 3 cuartos por M2 es igual a -1. Entonces, si acá multiplicamos por 4, nos quedaría 3 por M2 es igual a -4. Y si dividimos por 3, nos quedaría M2 igual a -4 tercios. ¿Sí? Así que encontramos la pendiente de la recta L, que es la que nos están preguntando, la recta que pasa por B' y A. Ahora, ¿cómo calculamos la recta que pasa por esos dos puntos? Bueno, nosotros sabemos que la recta que pasa por B' y A, ya sabemos la pendiente, ¿sí? Porque es perpendicular a la otra. Y para poder poder terminar de calcular la recta, bastaría conocer un punto, ¿sí? Porque al conocer un punto, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos el intercepto, ¿ya? Entonces, la recta L tiene ecuación por ahora Y igual a M2, ya calculamos que vale -4 tercios, menos 4 tercios X más el intercepto que vale N, ¿ya? Y además nosotros sabemos que el punto A pertenece a esta recta, ¿sí? O sea, la satisface, ¿sí? Porque como pertenece geométricamente a la recta, tiene que satisfacer su ecuación. Así que al reemplazar, nos quedaría Y para el punto A es 1, menos 4 tercios, por X, que vale 1 también, 1, más N. ¿Sí? Y bueno, hay que despejar acá, entonces N sería 1 más 4 tercios. ¿Sí? Porque como aquí está con signo menos, pasando hacia el otro lado, queda con signo más. Bueno, y 4 tercios por 1 es 1. Aquí, bueno, aquí el mínimo común sería, el denominador común sería 3, ¿cierto? Entonces sería 3 tercios, o sea, quedaría 7 tercios. ¿Sí? Porque 3 más 4 es 7. Y bueno, entonces la ecuación aquí sería, reemplazándonos, quedaría menos 4 tercios x, que ya lo sabemos de antes, más n, que es 7 tercios. ¿Sí? Es la ecuación de la recta. L, entonces hay que buscar menos 4 tercios más 7 tercios, sería la letra B. ¿Ya? Y listo, encontramos la ecuación. Si se fijan, no necesitábamos conocer el punto B' para poder calcular la recta que pasa por los puntos B' y A. ¿Ya? Y eso solamente por la estructura de la rotación. Como la rotación mide 90 grados, entonces sabíamos que el ángulo que se forma entre las dos rectas, que sería la recta L y M, ¿sí? Es 90, así que ya podemos deducir la relación que hay entre las pendientes. Y como pasa sí o sí por el punto A, porque queríamos calcular esa recta que pasa por el punto A, bastaba con eso para poder conocer la ecuación de forma completa. Sí, debajo de la L, claro, sí, L es la recta. Esta es la recta, quizás lo voy a borrar aquí, para que quede más claro en el dibujo. ¿Ya? Entonces aquí, este es el punto A de puntos 1,1, y la recta L es esa, la recta L. ¿Dónde estará subido? ¿Entonces el video qué cosa? ¿El video o esto de acá? El video, ahora, cuando pare, de hecho voy a parar ahora, ya.